Dios te bendiga, sea la paz contigo. Hoy vamos a hablar sobre la palabra señal. Nosotros como cristianos muchas veces hemos recibido alguna señal de Dios y también muchas veces decimos que lo sentimos. Pero esa señal que hemos recibido y aún ese sentir que tenemos en nuestro ser, muchas veces lo tomamos en poco. No le damos el valor que merece. Y ese es el gran problema como cristianos. Decimos sentir al Señor. Decimos que hay señal de su poder en nuestra vida. Sin embargo, a pesar de eso, no tratamos a Dios como se le merece. Dios merece ser respetado, Dios merece ser reverenciado. Pero cuando Dios nos pide algo, a pesar de que lo sentimos, no le hacemos caso. Cuando Dios quiere algo de nosotros y nos da una señal, no le respondemos. Y es precisamente la historia que nosotros tenemos en 2 Crónicas 32:24. En aquel tiempo dice, Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Todos sabemos esta historia y aún en otra parte de la Biblia dice que Isaías lo visitó y le dio la señal, que era precisamente que en el reloj de Acaz regresaran las gradas. No me acuerdo bien si era que regresara o que avanzara. Sin embargo, Ezequías, aunque había recibido la respuesta de Dios, no responde conforme a esa señal, no responde conforme a esa misericordia. Ahora, no vamos a culpar a Ezequías de si lo hizo bien o si lo hizo mal. Más bien, vamos a reflejarnos en él. Ezequías llegó a un tiempo de necesidad. Tú y yo también llegamos a tiempo de necesidad, a tiempo en el que necesitamos una respuesta en nuestra vida. Ese tiempo es normal. Ezequías había sido un buen rey, había sido una persona que servía al Señor. Y así tú y yo también. Tú y yo servimos al Señor, le alabamos, le bendecimos, hacemos grandes cosas en su nombre, hablando locamente, dice Pablo. Pero cuando llega el tiempo de necesidad, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque no era que Ezequías simplemente fuera un buen hombre, sino que Dios ocupaba su vida. Dios hacía lo que él quería con él. Y entonces Dios todavía tiene la bondad de decirle a Ezequías, llegó tu tiempo de muerte, tu tiempo de entregarme tu vida. Y a Ezequías no le gustó ese mensaje de Dios. Y oró, y Dios tuvo la bondad de también decirle, no te preocupes, vas a tener más vida. Y nosotros nos dice Dios, vas a pasar tiempo de adversidad. Pero ¿por qué, Señor, si te he servido? Pero ¿por qué, Señor, si siempre he sido fiel a tu presencia? Pero ¿por qué, Señor, si yo hago esto y lo otro y acá y allá? No importa qué es lo que tú hagas. No importa aún cómo lo hagas. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que no hagas nada. Más bien lo que estoy diciendo es que estés enfocado. ¿En quién debes de estar enfocado? En Dios. En su palabra. Si ahorita al Señor le place tenerte, por así decirlo, escondidito en sus manos y no eres reconocido y nadie te ve y la gente no te sigue, alégrate en ese momento, porque llegará también el momento, porque para todo hay tiempo, en el que tendrás que ser exhibido, en el que tendrás que lidiar con las personas y con sus problemas y con todo lo que ellos cargan. No seas como Ezequías. No entendió el tiempo de Dios. Si no hubiera pedido más tiempo de vida, los de Babilonia probablemente no hubieran entrado ahí. Tal vez su pueblo se hubiera arrepentido más de su pecado, porque habrían visto la señal de Dios en sus vidas.
Pero como muchas veces no entendemos los tiempos de Dios, como muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios y le decimos a Dios, ¿cómo que me vas a matar a mí, Señor? ¿Cómo que yo te tengo que entregar mi vida si mi pueblo se ha visto beneficiado por mi reinado? No, no es por tu reinado, es por la bondad y por la misericordia de Dios. No, no es por cómo tú cantas, no, no es por cómo tú danzas, no, no es por cómo tú predicas, es porque Dios usó tu vida. A pesar de que eras el peor, a pesar de que no eras lo mejor de lo mejor, Dios usó tu vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Ezequías oró y Dios le respondió y le dio más tiempo de vida. Ezequías no correspondió a la bendición de Dios, porque aún en este mismo pasaje dice que el corazón de Ezequías se enalteció, se hizo malvado. Uno podría decir, no, sí entendió el tiempo de Dios. No, definitivamente no, porque su corazón se enorgulleció. Definitivamente no, porque su corazón pensó que él merecía más tiempo de vida. En lugar de agradecer a Dios, en lugar de bendecir a su Dios al cual había servido hasta ese momento fielmente, se enalteció, pagó mal. Y así somos nosotros también, igual que este rey. Nos enaltecemos, decimos que por qué nosotros, que por qué Dios nos está tratando así, porque Dios es bueno, porque a Dios no le podemos ocultar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y a pesar de que no le podemos ocultar, Él sigue tratando con nosotros. Afortunadamente y posteriormente, Ezequías se humilló delante de Dios. Ezequías buscó su misericordia. Imagínate qué bendición que tú oras y Dios te responde, te voy a dar más vida. Y todavía te da la señal porque tú dudaste. Pero Ezequías simplemente era el reflejo de la maldad de su pueblo. Era el reflejo de que el pueblo pedía señal y a pesar de que recibía señal, seguía haciendo sus maldades, seguía haciendo sus necedades e incredulidades. Ese era el pueblo. Y eso somos muchas veces, tú y yo. Nos enaltecemos en lugar de humillarnos. Pedimos señal en lugar de decir, sí, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Qué bonito es decir la frase de Moisés, si tú no vas, Señor, yo no voy. Ajá, pero es bonita la frase, pero no la cumplimos. Ezequías iba a ser llevado a la presencia del Señor y no quiso. Tú y yo estamos siendo llevados al encuentro, a la presencia con Dios y no queremos. Y fíjate lo que dice después la palabra. Después de que se humilló, de que se enalteció, tuvo que humillarse. Y cuando se humilló, Dios lo prosperó. Pero era mejor desde el principio decir, sí, Señor, pongo en orden mi casa, pongo en orden mis bienes y que se haga tu voluntad. Desde el principio, sí, Señor, me toca partir. Amén. Pero no somos así. Sí, Señor, me toca tiempo de escasez. Amén, Señor, me toca tiempo de escasez. Voy a tener un encuentro contigo y ahí voy a aprender más de tu presencia. Y decimos en lugar de amén, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Pero por qué si yo te sirvo? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él va a hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Como Él así lo ha establecido. A pesar de que posteriormente Ezequías recibió bendición después de verse humillado, todo eso trajo grandes consecuencias para su pueblo. Todo porque no supo entender los tiempos de Dios, porque no supo entender la señal y las obras del Dios Altísimo. Así somos tú y yo. No entendemos el tiempo de Dios, no entendemos las señales de Dios y pensamos que nosotros somos indispensables para la obra y no lo somos. Dios seguirá haciendo la bondad con otra mujer, con otro hombre en el pueblo. No somos indispensables, independientemente de la posición que ocupes. Desde el más grande hasta el más chico es fácil de reemplazar. Pero aún así Dios en su misericordia nos ocupa, nos usa y nos da la bendición de estar
en su obra. Entonces se entiende el tiempo y la señal de Dios. Porque la señal de Dios no es de que nosotros somos libertadores de nuestro pueblo, sino que somos instrumentos de Dios para que su pueblo pueda acercarse más a Él. Gracias por escucharnos, te espero la siguiente semana y que Dios bendiga abundantemente tu vida. Amén y emuná.